tal? Muy buenas noches, soy Desiree Navarro y les doy la bienvenida a su programa Se Tenía que Decir. Y bueno, hoy con un tema súper especial, con un invitado increíble, porque este 10 de agosto nos acompaña en el programa nada menos que Héctor Suárez Gómez en tiempos de pandemia. Esto es Se Tenía que Decir, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando nuestro programa Se Tenía que Decir este jueves 10 de agosto. Yo transmitiendo nada menos que desde Huixquilucan, Estado de México. Y pues bueno, desafortunadamente seguimos con malas noticias para México porque hemos tenido el día de hoy 53,000 fallecimientos por COVID, con un total de confirmados de 485,836 personas contagiadas. Y pues bueno, México sigue de luto, no baja esta pandemia, no se aplana la curva, por lo cual les pedimos que se sigan cuidando, que cuiden a sus familiares, que utilicen cubrebocas y que tomen todas las medidas pertinentes. Pero bueno, empezamos hoy este programa, Héctor Suárez Gómez en tiempos de pandemia, y a mí me gustaría presentar antes que nada a Carmen Rodríguez, co-conductora de este programa. Ella es queretana, fundadora del blog precisamente Se Tenía que Decir, contadora pública del IMSS, y cofundadora Hijas de la MX, activista también en redes sociales. Y bueno, pues de una vez también voy a presentar a Arcadio Andrade porque se encuentran juntos en este momento en Querétaro. Él es presidente de la Fundación Andrade, es empresario, director de Canaco Miguel Hidalgo y asesor político. Es veracruzano, pero me da muchísimo gusto que se encuentren juntos en este momento Arcadio y Carmen. Hola, ¿cómo estás, Desiree? Buenas tardes, gracias por la presentación. Y ahora nos tocó aquí desde estas paradisíacas playas de Querétaro hacer esta transmisión. Pues, no podía sola, con semejante invitada y tuve que pedir ayuda y pues vino Arcadio en mi auxilio. Desde Ciudad de México. Desde Ciudad de México y bueno, como cada jueves, como cada lunes, les agradecemos muchísimo el valor de su presencia y si me permites voy a leer algunas notas que se encuentran en nuestro sitio oficial www.seteniaquedecir.com y si me permites voy a leer la primera. Lili Tellez se queja, López-Gatell se negó a recibir carta para apoyar a mujeres con cáncer. La senadora Lili Tellez señaló que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de rechazar una carta en la que da su respaldo a petición de 15 mujeres que recibían atención en la Fundación de Cáncer de Mama, el extinto FUCAM, para que les faciliten las medidas y puedan continuar con su tratamiento. Esta es una nota que la verdad estuvo encabezando algunos editoriales por ahí, dadas las circunstancias. López-Gatell simplemente les dijo ahorita no, porque estamos atendiendo a la gente del COVID y luego vas a los hospitales COVID y resulta que no los atienden. Total, que esa es la trascendencia de esta nota y también doy paso para que presentes a mi mismísimo Arcadio Andrade. No, ya presentadísimo, ¿no? Desde Veracruz para el mundo. De Veracruz para el mundo. Encantado de Desiree, Carmen, de estar aquí con ustedes como siempre. Mande, Desiree, mande. No, que gracias por estar con nosotros y que nos digas la presentación del tema de hoy y también que nos cuentes en Veracruz cómo están las pruebas COVID allá, Arcadio, con el movimiento Adopta un Médico que estás encabezando. Justo era un poco de lo que te quería contar. Mira, la verdad es que estamos en los primeros lugares, desafortunadamente, y con nada de orgullo, en los primeros lugares a nivel estatal, en la ciudad de Córdoba, del número de contagios. A ver,
estamos alrededor de 1.500 contagiados, más de 160 muertes, muchísimos casos ahí pendientes por poder detectar. Pero es justo lo que decías, el tema está en la prevención, por supuesto, de la sana distancia. Carmen y yo ya nos hicimos la prueba, que es justo también lo que te quiero decir, pero sí es un tema de ir trabajando nuestra sana distancia, nuestro cubrebocas. Miren, yo aquí traigo el cubrebocas, por temas pues, un poco de logística no me lo voy a poner, pero la verdad es que es necesario que lo usemos de manera permanente, no hay más. Ya lo decía el doctor Narro en el último programa que lo tuvimos como invitado, no hay más que el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Y bueno, Córdoba, el municipio y así como el puerto de Veracruz, vamos a emprender esta jornada a través de Adopta un Médico, en el que la intención es justo esa, trabajar para que la gente pueda detectar a tiempo los casos positivos y hacer lo que el gobierno no hizo y ni está haciendo ni hará en el tema de la separación de la gente con contagios. Entonces, en esa medida en la que podamos ir detectando los casos, aislándolos y darles un tratamiento eficaz, creo que vamos a poder restablecer la economía en esta nueva normalidad, que es justo de lo que el invitado de hoy va a hablar, ¿no? El pelón de esta nueva normalidad que nos impusieron, pero que sin duda ya el mundo ya cambió y hay que tomar. Entonces, pues encantados de estar en este programa nuevamente con este invitado de lujo, contigo, y agradecerle a Jaime que está en Nuevo León desde los controles en toda esta parte de producción, que sin él no fuera posible. Hacemos un trabajo en equipo impresionante para que ustedes tengan a los mejores invitados. Muchas gracias, Arcadio, y me gustaría que los tres le diéramos la bienvenida a Héctor Suárez Gómez. Él es actor, conductor y cantante de series de televisión y, por supuesto, de cine. Comenzó su carrera en el elenco de la obra Vaselina y 5 años después lanzó su primer álbum musical para una telenovela. Y bueno, pues les vamos a leer un poco de lo que pues más nos gusta de su trayectoria, porque la verdad es que es muy extensa. En 1991 participó en la versión de televisión para el cine Alcanzar una estrella. En teatro ha participado en obras como Los Locos Suárez, Extraños en un tren, El pelón en sus tiempos de cólera, El crédito, Por el placer de volverte a ver, Gorda y Posdata, Tu gato ha muerto. Su fama alcanzó también nuevos niveles en el programa Diseñador Ambos Sexos. Bienvenidos, Héctor Suárez Gómez. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aplausos suenan atrás. Además está muy internacional esto, en Querétaro, en Monterrey, en Ixtilucan, yo en Miami. ¡Vámonos! Lo que hace en las redes sociales y estos aparatitos, ¿verdad? Una maravilla, mi querido Héctor. Sí, la tecnología, Héctor. Pero queremos preguntarte cómo ha vivido la pandemia, Héctor Suárez Gómez. Uy, pues a ver, empezó esto en marzo, paramos nosotros de grabar la serie que vine a grabar aquí el 17 de marzo por ahí, y a encerrarnos todos, por lo menos el primer par de meses lo cumplí perfecto. Después vino lo de mi papá, regresé a Miami, al mes retomamos las grabaciones y durante el último mes me estuve haciendo, no nada más yo, sino todos mis compañeros, tanto del elenco como el crew, como los directores, productores y demás, exámenes todos los días. Y lunes, miércoles y viernes había exámenes de COVID 2 veces al día. Entonces, llevo más de 60. 60 ¿Me exámenes. escuchan? Porque lo dejé de Sí, escuchar. no, totalmente. Espera, tuvimos un friseo, como le dicen en la tele, Sí, pero ya aquí vi. estamos. Oye, 60 exámenes. Sí estás en la ciudad de Miami en este momento. Sí, aquí vivo. Ok, entonces Desde hace un par de años. Sí hubo un tratamiento especial, digamos, diferente con respecto a otros países como México en el tema de cómo abordar esta pandemia. Pues mira, en el condado donde yo vivo, que es Miami-Dade, de pronto un día nos llegó un mensaje de estos del gobierno y nos decía que había toque de queda todos los días a partir de las 10 de la noche, y así estuvimos mucho tiempo. Al principio nada más abrían súperes, farmacias, y podías pedir para llevar en los restaurantes. Cuando yo me regresé a México, ese día abrieron otra vez todo.
vino lo de mi papá, estuve 3 semanas allá y me tuve que venir antes porque el gobierno, salió un comunicado del gobernador de Florida que decía que cualquier persona que llegara de fuera tenía que estar 14 días encerrado, en cuarentena, y entonces a todos los que estábamos fuera de Estados Unidos nos viajaron antes para poder reiniciar a tiempo las grabaciones. Y siguieron con esto del toque de queda, ¿eh? Entonces, Y además, espérame, cuando yo regresé a Miami, que te digo que fue de los primeros estados que abrió todo, pues hoy por hoy es uno de los epicentros de la pandemia aquí en Estados Unidos. O sea, las cifras son, después de Florida, digo, después de California, sigue Florida, rebasamos a Nueva York hace mucho tiempo. wow. Pero en la forma de cómo trataron la pandemia, sí lo viviste diferente, más allá de la salida, la entrada que has vivido. Este tema de detección, por ejemplo. Pues mira, realmente cuando esto empezó, tuvimos el comunicado que nos dio Telemundo, fue muy serio. O sea, Telemundo, que además pues es una empresa gringa, porque en realidad es NBC, Universal, Comcast. Telemundo nos dieron un comunicado y yo me lo tomé muy serio. Me quedé aquí en mi casa encerrado 2 meses, nada más salía a pasear a mi perro, a correr. Eso sí estaba permitido, porque al principio no podías ni siquiera salir más que al súper. O sea, si te agarraba una patrulla fuera de tu zona y le decías que ibas al súper, te multaban, porque pues no podías salirte. De Entonces, regreso. esos primeros 2 meses sí los viví, estrictos. Después tuve esta llamada con mi papá donde me dijo que literal ya estaba cansado, que no quería tomarse las medicinas, que se quería meter en la cama. Y le dije, pues métete a descansar, lo que necesitas es descansar. Y mi intuición y mi corazón me dijeron, vete a México ahorita, cabrón. Y me fui a México el Ok. 29 de, no, 26 o 27 de mayo, y 4 o 5 días después él falleció. Wow. Deciré, Y ¿cómo has vivido ahora tu regreso a esta nueva normalidad? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tienes en mente para seguir? Y también si piensas hacer algún homenaje para tu papá. Pues esta, y la voy a entrecomillar, nueva normalidad, pues es que no existe una nueva normalidad porque no se ha acabado esto. O sea, esto sigue, y ahora que empiece el otoño va a haber muchos más casos. Cuando empiece el frío, sobre todo en los lugares donde sí pega, los números se van a ir para arriba. Hasta que no exista una vacuna y no hayan erradicado este virus, no podemos hablar de ninguna nueva normalidad más que la normalidad que estamos viviendo todos, porque estamos, encerrados y estamos en cuarentena por un virus que no se ha tomado en serio en muchos países de tercer mundo. Y es increíble que aquí, que se supone que es primer mundo, teniendo un presidente tan ignorante, tan imbécil como el que tiene este país, pues la gente, o sea, ve los números, por favor. Llevan más de 150 ¿Sí? mil muertos, los contagiados, yo ya perdí la cuenta. Se atreve a declarar cosas absurdas como que te inyectes desinfectante, que la luz solar a lo mejor puede matar al virus, entre otras estupideces, ¿no? Pero por lo menos aquí Sí. la gente se lo tomó en serio desde un principio. En México, sé que al principio, o sea, ni medio, el teatro cerró muchísimo antes de que el gobierno dijera que era una orden y que había que cerrar todo. Muchas personas, y me imagino que conocidos suyos, cuando empezaron a ver lo que estaba pasando en el mundo, se encerraron voluntariamente, cuando el presidente todavía decía que había que abrazarse y que besarse y que no pasaba nada, y estaban tomándose esto muy campechano y que no había problema, y que después, pues la ciencia, que tiene una metodología, te llevaba, ¿qué es eso? es un ovni, es el pendejo ese, perdóname. Son, son Este, truenos. Son sí, truenos. Perdón, es que estoy en una tormenta eléctrica. ya. Y esta ciencia que es tan metódica y que sigue, perdón, una metodología,
a los científicos importantes se les ocurría decir que el presidente, su fuerza era moral y no de contagio. Y creo que en México las cosas están peor que aquí, peor que en cualquiera o que muchos países del tercer mundo. Y yo no sé ustedes, pero yo sí estoy muy angustiado por lo que vaya a pasar. No, totalmente. A ver, que vamos con unas preguntas que, bueno, saludos y comentarios que va del público y regreso contigo para una pregunta, así que prepárate, mi querido Héctor. Pues Venga. aquí tenemos varios, hay mucha gente que nos está siguiendo por por la red de Twitter, por la cuenta de Desiree, por la cuenta de Setenía, por la cuenta de Mood, y pues nada más están felicitando, que muchas gracias por estar con nosotros, la gente que está aclamando. Por ahí un comentario de Fado, aquí AMLO hasta el grito va a dar, seguro va a gritar viva el coronavirus. Y bueno, también tenemos saludos de Fernanda Betancourt, Fado a David, Carlos Arechiga, Laura Bebé, Zaira Paulina, Mel Mendoza, Eddie Jaimes, que nos manda saludos a todos, Eduardo Acevedo, José Eduardo González Gómez Tagle, invitado de lujo y que están muy contentos de verte aquí en el programa. Y pues Carmen, tu pregunta, Arcadio. A ver, Héctor, tú, normalmente no sé si has seguido o no el programa, pero estoy seguro que a partir de hoy lo vas a seguir puntualmente cada lunes a las 8 de la noche, pero antes de esto, siempre decirte que nuestro antecedente en cuanto a invitados es gente muy relacionada a la política, gente con experiencia en este ámbito, y nuevamente agradecerte la invitación, y muchos se preguntarán, muchas y muchos, por qué el nivel de importancia, pero también por qué el cambio de segmento. Y te voy a decir por qué también, y te agradezco nuevamente que hayas aceptado. Es que hay un punto que poco se toca, que poco se ve, que es el showbiz, el show del entretenimiento. Como, hablando en cuanto a entidades económicas, coincido contigo, ¿no? Yo soy el director de Canácuate, la Miguel Hidalgo, y nos costó mucho cerrar cortinas porque la decisión la tuvimos que tomar nosotros, ¿eh? El gobierno nunca nos dijo nada, aquí fue como una decisión pues personal de cierra o abre. Pero en tu caso, ¿cómo se ha vivido desde tu perspectiva el showbiz, el negocio del entretenimiento? ¿Cómo lo ves? Y en esta nueva normalidad, ¿cuál crees que vaya a ser, digamos, la tendencia a seguir en cuanto a este negocio que no se ve, pero que sin duda en economías como la mexicana, que tú sabes que somos grandes exportadores de contenido a otras naciones, o en Estados Unidos, ¿cómo se va o cómo se empieza a manejar esta nueva normalidad en el negocio del entretenimiento? Pues todos estarán en números rojos, o sea, no nada más el negocio del entretenimiento, déjalo en todos los negocios. Tú imagínate que hablo nada más de este continente, porque West End en Londres también es muy importante, pero Broadway, que es la cuna del teatro de este continente, cerró, me parece que cerró el 6 de abril y no van a abrir sus puertas sino hasta el 2021 sin tener una fecha fija. Eso arruina a los negocios aéreos, a los negocios hoteleros, a los negocios restauranteros, a toda la cantidad de gente que viaja a Nueva York. O sea, ¿sabes la cantidad de dinero que deja Broadway al gobierno? Luego, México. O sea, va a pasar exactamente lo mismo. No tenemos una infraestructura y no viaja tanto la gente exclusivamente para ver teatro. Pero después de Broadway, West End y por ahí otro lugar, Argentina y quizás Alemania, somos el país donde mejor teatro se produce. Entonces, tú imagínate cerrar por completo desde marzo. O sea, no es nada más los actores, la gente nada más ve a las caras que conoce, pero es los que invierten su dinero, que son los productores, pero entonces es toda la gente que está detrás, sus familias, y también todos los restaurantes que vivían del teatro alrededor de los teatros. O sea, esto es una bola de nieve que se ha ido haciendo mucho más grande. O sea, en tus y producciones... y esto va a suceder no nada más en el show business, esto va a suceder en todos los negocios. Eso es algo que me alarma muchísimo. Mis producciones, yo en este momento, o sea, desde que vivo en Miami, no tengo una producción como tal. Después de 8 años del Pelón en sus tiempos de cólera, hice Los Locos Suárez, 2 años y medio.
y me vine para acá. De haber esto sucedido en esa época, pues me estaría pegando un tiro porque no habría cómo, o sea, los ahorros ya se hubieran terminado, no habría cómo sacar dinero para el pago de pensión alimenticia de cada mes. Yo empieza el mes Así y hay es. que pagarle, y hay que pagar a dos mamás dinero de dos No, hijos. mi Héctor, es O que sea, también. así hay que empezar. O sea, pero Por ahí ojo, empecemos. no empecemos por ahí. O sea, porque este es un caso de una persona que ha tenido una vida muy acomodada y que yo no tuve carencias en mi vida. Pero esto tú trasládalo al México real, de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para poder tomar el primer camión que toman a las 5 y de ahí son varios transportes los que toman para poder llegar a su trabajo, que a lo mejor esa empresa ya cerró, y si un día esas personas no hacen este recorrido desde las 5 de la mañana en varios transportes de ida y de regreso, su familia no come. Entonces, esto hay que trasladarlo no nada más al México real, al mundo real. O sea, hay mucha gente que depende de y voy a entrecomillarlo, ahora que está tan de moda decirlo y repetirlo como un pinche mantra, de este mundo neoliberal que pues finalmente los que invierten su dinero, los que son dueños de empresas y que le dan trabajo a muchísimas personas, esas personas son las que trabajan para ellos y son los que se levantan 4 de la mañana y hacen este recorrido del que te acabo de hablar. Tú imagínate cómo está esa gente, decirle a esa gente que se quede en su casa y que por favor guarde distancia y que se ponga un pinche cubrebocas y que por favor no salga y que no sea irresponsable. Hay distintas realidades, no nada más en México, en el planeta que muchas veces dejamos de ver, nos cegamos. O sea, por ejemplo, me da mucha risa cuando el cretino de Gatell o cualquier servidor público que esté en este momento en el poder hacen comparaciones con, no, pero es que tú imagínate, porque en Nueva Zelanda, ya quisiéramos tener el nivel de vida de Nueva Zelanda, que además creo que Sí. cumplieron hoy o ayer 100 días sin un solo Sí, caso de COVID. cero. 100 días. Pero estamos hablando de países no nada más de primer mundo, que tienen la mejor calidad de vida del planeta. Aquí, en el país donde yo llevo radicando desde hace 2 años, pues sí es la economía, se supone, más importante del planeta, pero aquí no se tiene el nivel de vida que se tiene en Nueva Zelanda. O sea, ahí sí la gente, pues no tiene un nivel. ¿Cuál será el nivel de estudios del mexicano? O sea, del mundo real. ¿Primero de primaria? Aproximadamente, sí, primaria, educación. No. Yo creo que Espérame. primaria. Pero decir primaria, hay 6 años en la primaria. ¿Cuántos? Todavía ¿Cuál es dentro el, de la primaria, o sea, pues yo creo que nos quedamos como en cuarto. en cuarto de primaria? Si O bien sea, nos va, En tercero. cuarto. ¿cuarto? ¿Verdad? ¿Esa es la realidad? Sí. Pues sí, con cuarto de primaria, que es o sea, si esa es la educación de nuestro México, pues te tragas todo lo que digan en una mañanera, ¿no? Y te tragas todas las mentiras que digan, y te tragas todos los mantras que hay que O sea, repetir, básicamente y te tragas mejor que el ya atole, cambiamos. ¿no? Te entra ¿Perdón? mejor el atole. Sí, y ya no con el dedo y ya no por la boca. Exacto. Oigan, si me permiten, tenemos unos saludos para Héctor Suárez, de Hugo Amador, de Evelyn Ramírez, en Ani te manda muchos besos, Edgar Cleto, Muchas saludos, gracias. excelente invitado. Gracias. El arquitecto Carlos Arechiga pregunta, ¿qué es lo que más admirabas de tu padre? Uy, imagínate, empecé esta semana, bueno, el fin de semana empecé a escribir su libro y estoy recordando tantas cosas. Era un hombre íntegro, es que empezar a hablar de mi papá no quiero llorar, era un hombre que podía verse al espejo sin sentirse mal porque había ido en contra de su forma de ser. Era una persona íntegra, era un hombre increíblemente generoso, increíblemente cariñoso, amoroso. Esta personalidad recia y fuerte que ustedes le conocían, era el papá más amoroso, cursi, besucón, toquetón,
además con demostraciones de amor, tanto escritas en WhatsApp como dichas todos los días a sus 4 hijos y a sus 3 nietos. Y yo se lo vi, o sea, lo vi amoroso siempre con mi mamá, lo vi amoroso siempre con su segunda esposa. Y un ciudadano ejemplar, y creo que uno de los más grandes actores que ha dado México, de los más completos además. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto, Héctor. La verdad es que tu papá fue un personaje muy querido por todos los mexicanos. Tu papá le abrió el camino a los que hoy pues tienen un lugar en la comedia, porque tu papá se atrevió a hacer lo que nadie se atrevía, que era hablar de una realidad del mexicano, de una realidad dura, porque sus personajes eran justamente eso, nos abrían una ventana a tener una visión del mexicano de a pie y una visión del mexicano de todos los días. Se atrevía a criticar al gobierno y de a los través políticos. de sus personajes. Claro, era lo más importante, que a través de la risa, a través del humor, te estabas riendo y al final te quedaba la sensación de, híjole, sí es cierto, ¿de qué me estoy riendo? Y gracias a esta ventana que nos abrió tu papá, es que hoy hay muchísimos que están triunfando, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, que si no hubiera habido un personaje como tu papá dentro del mundo de la comedia y el mundo de la actuación, hoy todavía estaríamos, no sé, 300 pasos atrás para precisamente poder decir a través de la comedia lo que nos incomoda, pero justamente a través del humor poderlo entender y poder hacer conciencia. Y en base a eso quisiera hacerte la siguiente pregunta. Hoy que vemos, por ejemplo, que en redes, que en muchos medios, cuando las personas se atreven a hacer, pues si no una mofa, una caricatura de algo que está pasando y que estamos viviendo, se está generando hoy mismo la cultura de la cancelación, de cancelar aquello que nos incomoda a través del humor. Y la realidad es que el humor no nos hace otra cosa, justamente eso. Cuando te incomoda y te ríes, es porque te está pegando en el punto nodal donde estamos mal como sociedad. Y como te decía en un momento del comentario, es esa ventana de decir, sí nos estamos riendo y es tan gracioso porque sabes una cosa, es tan real. No, pues es que mi Carmen, antes de que contestes, mi querido Héctor, pues es que esta pinche nueva normalidad es un verdadero desmadre. Nadie sabe ni para dónde jalar y pues ya que te queda, hija, más que reírte un poco, porque... Y tampoco hay como muchos espacios, Héctor. Pues, a ver, déjame ir por partes. Empecemos de entrada desmitificando esta gran mentira que se nos ha dicho a los mexicanos. Digo, como hay muchas, ¿no? De que la tierra es de quien la trabaja y la chingada. Hay muchas más. Y a la que quiero llegar es a que el mexicano se sabe reír de todo y se sabe burlar muy bien del mismo. Esa es una de las mentiras más grandes de la historia. Somos unos pinches pusilánimes con la piel muy delgadita y no sabemos, no es cierto, no sabemos burlarnos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan hace unos 10 años más o menos cuando el programa inglés de coches dijo que la comida mexicana parecía vomitada y que los mexicanos éramos unos huevones, ¿no? Y entonces ya era un problema de embajada con la embajada de Gran Bretaña y bla, 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 y estábamos ofendidísimos. Y, güey, a ver, no seas mexicano, ve este platillo no siendo mexicano y sin tus papilas gustativas y sin el recuerdo de a qué sabe. Ve un platillo de enchiladas verdes y qué demonios parece. Una pinche guacareada. O sea, eso es real. Si no las probas, eso no quiere decir que sepa guacareada. ¿Cuándo fue la última vez que llegaron con su coche al taller y se los dieron el día que les dijeron que iba a estar listo? O no hay una festividad nacional que cae en jueves, pero la recorremos al lunes, pues para que haya puente y la chingada. Somos no nada más los mexicanos, el pueblo latino, pues somos mucho más relajados y no somos tan estrictos y tan disciplinados como otros países y otros pueblos. Bueno, nos ofendimos muchísimo. Para que tú te sepas reír de ti mismo, no se vale que tú digas cosas tuyas o que tú critiques cosas tuyas para que los demás se rían y entonces quedes muy bien. No. Para reírte de ti mismo nos tenemos que reír, por ejemplo, todos nosotros de Desiree, burlarnos de ella y ella reírse de lo que estamos diciendo de ella. Entonces sí se está burlando de ella. Esto llévalo al México. O sea,
no sabemos burlarnos de nosotros mismos. Después, este momento de cancelación y de estar muy correctitos y de que de esto no se puede hablar y de esto sí. El humor, siendo ficción, porque no es en serio, aunque hagas, al hacer una crítica, de todos modos, si eres inteligente, sabes ingeniártelas para que no sea en serio, pero de todos modos vas a poner el dedo en la llaga, ¿me explico? Se vale decir absolutamente todo y te puedes burlar y hacer humor con lo que se te pegue la gana, pero el chiste está en el cómo. Sucede que hay muchos que no entienden este cómo. Había una frase que me decía mi papá desde niño y se la decía siempre a sus actores y cada vez que dirigía. O sea, hay gente que dice caca y te ríes y hay gente que dice caca y huele. Sucede que en este momento de las redes sociales y de los youtubers y los güeyes simpatiquitos en Twitter y demás, sucede que cada vez que dicen caca huele. No hay un humor trabajado, salvo sus honrosísimas excepciones, ¿no? Que sí las hay, por supuesto. Pero no hay un humor trabajado. Este famoso debate, ¿se acuerdan de acerca del humor y del racismo y del clasismo? Me pareció tan lamentable. Te puedes reír y burlar de lo que tú quieras, y si fuiste a la universidad o no fuiste a la universidad, no eres una autoridad para decir de qué puedes hacer humor. Hay una gran diferencia entre algo chistoso y la comedia. Algo chistoso, pues es algo subjetivo. Lo que te causa gracia a ti, quizás no me causa gracia a mí, y no nos podemos poner a debatir quién tiene la razón. Pero la comedia es un género, y como género tiene una estructura. Entonces, se ha alejado el humor de la comedia, o sea, de esta estructura, y se ha ido inclinando mucho más hacia lo chistoso y hacia lo fácil y hacia lo ñoño y hacia lo tonto. O sea, nadie tiene la autoridad moral para decir de qué te puedes burlar o de qué puedes hacer comedia. Sucede que todo está en el cómo. Todo está en el cómo. Totalmente. Héctor, a ver, déjame hacerte una pregunta con esta forma tan directa que tú tienes de contestar. Te lo pido que lo hagas también. Y ya se cuenta que no nos está viendo nadie, ¿eh? Nadie nos está viendo. Si tú hubieras tenido una lámpara mágica y hubieras podido corregir o intervenir en esta estrategia de cómo prevenir, que es, y perdona que regrese al tema, pero creo que es lo que no más nos apremia en este momento como mexicanos, que obviamente está relacionado con el tema económico. Si tú hubieras tenido una lámpara mágica y hubieras podido corregir 3 cosas de las que hizo mal, ha hecho un chingo, pero 3 nada más que ha hecho mal este gobierno en la pandemia, ¿cuáles serían las que corregirías? Uy. Sí, son muchas. La más importante es no mentir y hablarle al pueblo con la neta y con la verdad. O sea, no hay un solo pinche político en la historia de este país que diga la verdad. Siempre hay que disfrazar absolutamente todo porque están pensando en los numeritos y en la popularidad y en no perder seguidores. No me gusta la política. Creo que la tendencia universal es a que los países los gobierne gente que no viene de un partido político. O sea, esa va a ser la tendencia, me parece, hacia el futuro. No mentir, hablarle a la gente con la verdad y no tener miedo de decir la verdad. 2, haber actuado a tiempo. Porque además ellos dijeron que esta pinche pandemia la tenían preparada hace 3 meses. ¡Puta madre! Si no hubiera sido hace 3 meses, ¿dónde demonios estaríamos? Imagínate, no, se avientan 4, no hay un solo pinche muerto, ¿eh? 5 meses atrás, cuando todavía no existía. Y encuentra la vacuna, Héctor. Encuentra la vacuna. 5 para atrás se encuentra la vacuna. Sí. Esto es absurdo, mentir de esa manera. Y creo que la tercera que hubiera cambiado es la mentalidad de los pinches mexicanos, que no culpo a todos. Yo sé que hay gente... honorable. Si se me permite decir el término, yo sé que hay gente que chanela de izquierda, sé que hay gente que lleva la izquierda en el corazón y que además crecieron en los 60 y vieron y vivieron a finales de los 50 ver como unos pinches escuincles derrocaron el gobierno de Batista y entonces, no mames, lo que está haciendo la juventud. O sea, yo sé que todo eso es muy romántico y sé que hay gente que es de izquierda de corazón y está bien,
no, no los critico. O sea, hay muchos intelectuales y hay gente muy preparada y gente muy inteligente que todavía cree en eso. Está bien. Pero permitir que insulten nuestra inteligencia, puta, me parece terrible. Y no nada más de este gobierno, lo han hecho todos. O sea, de esta no se salva nada más López, que además se ofende porque le dices López, ¿no? O sea, López, el pendejísimo de Peña, el inmamable de Calderón, el estúpido de Fox. O sea, y así nos seguimos, ¿eh? Así nos seguimos para atrás. El completamente gris de Cedillo, el pinche astuto de Salinas, que cómo nos... O sea, ¿se acuerdan del Solidaridad? Venceremos, ¿cómo No, no? ¿te acuerdas? Esa pinche cuerda nos la metió, o sea, nos la la metió hasta... metieron por el- O sea, se previno la de Taibo ahí. deshizo ese nudo y nos la dejó ir hasta Pero adentro. completita, Y man. no, y de ahí te vas para atrás, y entonces ustedes se acuerdan digo, porque yo sé que no tenemos la misma edad, pero Miguel de la ¿Cómo no? Madrid, el temblor del 85, me acuerdo en ese entonces, y fíjate que a lo mejor ustedes recuerdan el autor, me acuerdo que en ese entonces leí un libro que me pareció fascinante, se llamaba Carta a Miguel de la Madrid con copia para los mexicanos. Este hombre que escribió esto se tuvo que ir a vivir a otro país, pero no sabes cómo ponía de la Madrid, y además me acuerdo que le hacía una comparación y le decía, señor presidente, o sea, si usted hubiera agarrado una pinche pala como Plácido Domingo, porque además se tardó en reaccionar muchos días después del terremoto, y se hubiera puesto a excavar para sacar gente, el pinche pueblo lo adoraría, y de ahí te vas antes a Jolopo y la familia fantástica, el mejor truco de magia de la historia, esos cabrones acabaron con el país completito, toda la familia, incluyendo al mero de la policía, y así nos vamos yendo para atrás, ¿no? Sexenio, o sea, todos han hecho lo mismo, unos más cínicos que otros, unos más inteligentes que otros. De todos estos están de acuerdo que el que ha tenido el coeficiente intelectual más alto es Salinas de Gortari. O sea, o sea, nos la dejó ir divino. Pues ni tan divino, ¿verdad? Oye, aquí había un comentario de... Así es. Pero entonces, cambiaría esas tres cosas, la mentalidad del pueblo mexicano, la reacción y el que no mientan. Tengo un comentario de Noemí Serrano, dice, a don Héctor siempre lo recordamos con su personaje, ¿qué nos pasa? Y te preguntaría, Héctor, ¿qué nos pasa? ¿Qué no nos pasa? ¿No? O sea, está terrible. ¿Sabes qué me da mucha pena? Que todo esto de la política se ha reducido a barras como si fueran barras porristas en un estadio de fútbol. O sea, entre partidarios de un partido y del otro estamos aventando, o sea, me incluyo, estamos aventándonos de orines, inventándonos la madre, insultándonos. Ahí te va la chela y sí, la madre, eso es lo único que está pasando. O sea, no hay, o sea, yo como ciudadano, que yo no pertenezco ni apoyo a ningún partido, o sea, yo estoy muy preocupado, yo estoy muy ofendido, yo estoy muy encabronado, y tengo una opinión, pero esa opinión no me hace ser ni facho, ni fifí, ni todas estas pendejas, estos pendejos mantras que se han aprendido de memoria y que nada más repiten, no repiten, balan estos pinches borregos, me tienen muy mal, o sea, porque sí es verdad, no hay una oposición inteligente, pero tampoco hay una persona inteligente en el poder, es un pinche mamarracho, narcisista, populista, ignorante. Jamás, la que me encanta, la que nunca voy a olvidar es la de hace 10,000 años, aquí en México, ya había imprenta. Mames, o sea, ¿cómo imprimían, cabrón? O sea, había unas máquinas que inteligentemente imprimían en las pinches piedras, en las tablillas de barro, sin romperlas. ¿Cómo? O sea, y además, ¿quiénes vivían hace 10,000 años aquí en México? ¿No? Eso, y luego, esta pinche manera de traer cargando el rencor y los complejos no, los pueblos europeos tienen que disculparse por el daño. Puta, hacia esas vamos. El Homo sapiens sapiens va a acabar disculpándose con aquellos que tengan más ADN
de otras especies de homos que habitaron antes, y así, es absurdo, ridículo, y entonces me molesta muchísimo que yo sé que hay gente que ha vivido carencias y que sí quiere que haya este cambio. Oigan, los que no las hemos vivido también queremos que la gente deje de tener carencias, pero no así, no mintiéndoles así, no poniéndole, si es, perdón, porque no era, sigue existiendo, si es aberrante e insultante que un partido político tenga los colores de la bandera nacional en su escudo, es aberrante todavía, o sea, es más aberrante, perdón, todavía más, si eso se merece. que un partido político le ponga Morena, o sea, como nombre se ponga Morena, porque entonces dice, claro, a ver, cuarto de primaria es el promedio de educación que tiene el pueblo mexicano, ¿no? Y pues todos son guadalupanos, puta, poniéndoles Morena y además siendo populista y hablándoles bonito y diciéndoles que ya no va a haber pobres y que nos vamos a chingar a todos los que puta, me los voy a ganar y me los voy a meter al bolsillo a todos, y es lo único que ha pasado. Y entonces no entiendo cómo estos seres que llevan la izquierda de verdad y que creen en ella, que está bien. ¿Por qué le creen a este güey? Un intelectual, alguien inteligente, ya debería de decir, oye, ya basta, por favor, ya basta. O alguien del periodismo que esté, olvídate de las mañaneras. Hablabas de showbiz. Sí, recuerda, en el showbiz hay una gran frase que dice, o sea, the show must go on, ¿no? O sea, la función debe continuar, la tienes todas las mañanas. No. Pero ese es el único que ha sobrevivido, ¿eh? Espérame, a Gatell se le olvida que es un servidor público. Y yo no entiendo por qué no hay periodistas que lo confronten de verdad. O sea, que además cuando el señorcito se molesta, no, cabrón, estás diciendo mentiras. La realidad es, yo no sé por qué no pasa eso. Y entonces, ¿por qué la gente pensante? Porque no lo he encontrado en la calle. Yo no soy periodista, pero sí le doy sus 3 frescas. No, pero la gente pensante, ¿por qué no va y lo confronta? ¿Hay más? ¿Cuántos muertos llevamos? Más de 50,000. Ok. Cuando lleguemos casi 53,000. Ok. Cuando lleguemos a 60,000, habrá habido más muertos que en la guerra de Vietnam. Sí. Si me equivoco por ahí, los que más están viéndonos, googleen, creo que fueron 58,000, 59,000 por ahí en la guerra de Vietnam. Pero entonces vienen los defensores del presidente a decirte, no, pero es que en un país de tantos millones de habitantes, cabrón, pues entonces cuando vino entonces no es una tragedia, entonces la tragedia de San Juanico hace 30 y tantos años, pues no fue tragedia, güey. Y tampoco el temblor del 85, ni el de hace 3 años, o sea, entonces no hay tragedias. O sea, si se mueren nada más 1,000, habiendo un pinche país con 100 y tantos millones de habitantes, pues entonces nunca ha habido una tragedia. No hay pedo, qué pinche manera de hacerse pendejo. Y entonces, ¿por qué estuvieron capitalizando los 43 y la realidad es que no era una tragedia? No, porque eso era con fines políticos, ¿no? Totalmente. Eso era con fines políticos. Si vas a pasar lista por algo que también fue una tragedia, y el ABC tampoco se me olvida, o sea, hay muchas cosas y tampoco se olvida la pinche matanza en la Plaza de las Tres Culturas en el 68, y como esa, ahí va, y luego el halconazo tampoco se olvida, hay muchas cosas que no se pueden olvidar. A mí nunca se me va a olvidar es el saludo a la mamá de ya sabes quién que se paró a saludar, no mames, deciré por favor tu pregunta. Así es. Muchas cosas que no se nos olvidan y que evidentemente van a pasar a la historia como una gran tragedia en esta pandemia. Y tiene saludos de Leslie Cano, Laura Bebé. Lo que ha brillado en esta pandemia es la ignorancia. Fausto Ríos, excelente invitado. Angie Niño, saludos, te admiro mucho. Teon Celer, también gracias. Saludos. Isa desde Pachuca. Recuerdan mucho el personaje de tu papá, del Flanagan, y también preguntan, tu padre fue un gran crítico de la sociedad, ¿piensas seguir por ese mismo camino? No, yo digo lo que pienso y esa ha sido mi característica toda mi vida. Tuve un par de padres, y dije tuve porque mi padre ya no existe, sigue viva mi mamá, que siempre me dieron libertad absoluta, me educaron con libertad, me enseñaron a ser un individuo, a no ser como los demás, a pensar, a opinar, nunca me callaron en la mesa, siempre me permitieron hablar. Y mi papá se fue en sus últimos días profundamente preocupado por lo que estaba sucediendo.
estaba hasta la madre de esto mismo que te estoy diciendo, de que usen un espacio público además con medios para seguir haciendo campaña cuando ya estás gobernando. Eso, porque además finalmente, como voy a volver a lo mismo, es que esto que repito una y otra vez es bien importante. Si el promedio es cuarto de primaria y si se han, y voy a entrecomillar, educado viendo la televisión, digo, por eso les compraron el cuento de la Cenicienta, de la Gaviota y Peña Nieto, por eso ¡ah! Tanta fascinación, pues ve cómo se tragan las telenovelas mismas en las que también participo, sí, hey, sí, pero todos estos pinches cuentos se los ha tragado el pueblo muy fácil, se siguen tragando esto igual de fácil. Mi papá estaba muy preocupado de que se usara este espacio para mentirle, para no decir para no decir la verdad. O sea, él pidió muchas veces hablar con el presidente, él quería hacer un programa y quería llegar y decirle, señor presidente, quiero que me dé línea, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué puedo decir? Porque lo que le urge, pero le urge, es que lo critiquen, ¿eh? O sea, a usted le urge que en todas las pantallas de televisión se le deje de aplaudir y la chingada y que se le empiece a criticar y que lo confronten. Eso le hace tanto bien a la política. O sea, estos países de primer mundo, desde que existe su democracia o desde que existen como una república, sobre todo esta en el que yo vivo, cuando dejó de existir la monarquía y crearon la Constitución, los famosos Founding Fathers y demás se preocuparon de que el poder no fuera absoluto en una persona, lo repartieron, por eso hay dos, o sea, por eso está la Casa de Representantes, no los senadores, bla, 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 que México es más o menos parecido así también, que es una república, tenemos una constitución un poco diferente, pero va por ahí. No puede ser que hayamos pasado de ser dominados por un régimen autoritario a ser dominados por un pinche partido hegemónico, o sea, ya eso es lo que sucedió en nuestro país, eso pasó, o sea, es lamentable, es muy lamentable. Y yo no, y ojo, dije varios adjetivos de lo que pienso de los que nos han gobernado, pero eso no quiere decir que los odie, que esté en contra de. No, no, no. A mí me encantaría que todo esto cambiara. ¿Cómo ves ese cambio? Claro. No, puta, olvídalo. Ya de plano Sí. vámonos Mira, a otro país, o sea, ¿qué onda? Olvídalo. ¿Sí? Sí, olvídalo. No hay manera de rescatar. Voy a regresar a lo mismo. ¿Cuál es el promedio de educación en México? Cuarto de primaria. ¿Ya? Ni la educación es el camino. O sea, es que ese es el principio. Claro, ese es el principio de absolutamente todo. De todo, claro que sí. Y la educación debería de ser pareja para todos. O sea, no puede ser que nada más nos podamos educar a aquellos que tuvimos la fortuna de crecer en una casa donde sí se comía no nada más 3, sino 5 veces al día y muy bien. Yo tuve un papá que no le robó a nadie, que se rajó la madre toda su vida por darnos lo mejor. Y sí, viví en una casa acomodada, pero mi papá y mi mamá se preocuparon mientras estuvieron juntos, hasta que yo tuve 33, de viajarnos chingón, pero a museos y a obras de teatro, y tengo una mamá muy culta y su hermana que son intelectuales, y me hicieron leer desde chiquito un chingo, y me traían al pedo con la ortografía, o sea, todo eso es lo que me formó, o sea, mi papá con su educación sabia, urbana, más toda la escuela de mi mamá, pero esto es como yo fui formado, pero creo que la educación debería de ser del mismo nivel y pareja para todos. O sea, ahí más o menos vas a ver Claro. que pues, un pedacito de mí, porque no soy de izquierda, un pedacito de mí está en la izquierda. Todo el mundo debería de comer igual, ¿no? Educación, Sí. comer igual, y todo el mundo debería de tener acceso a ser atendidos por un médico de la misma manera. Y de ahí en adelante, que llegue el más chingón y el mejor preparado y el que más se chingó y órale, la sana competencia. Pero o sea, partiendo de las circunstancias iguales, ¿no? Y claro. no las circunstancias iguales hacia abajo, a ver, sino hacia arriba. Ojo, yo estoy en contra de la pobreza, no estoy en contra de la desigualdad, y por favor que esto no se malentienda. Sí. Creo que Claro. que en el universo tú te puedes dar cuenta. Soy estudioso de lo hermético y muchos temas extraños, raros. Entonces, en el Kybalión, que te hablan de que
de que así como hay masculino y hay femenino, o sea, como hay mucho, también hay poco, ¿sí? O sea, hay que evitar que haya menos de este poco, pero claro que siempre va a haber desigualdad, o sea, no siempre vas a poder tener, o sea, no podemos tener todos igual que Slim, no podemos tener todo igual que todos los grandes empresarios de México, sí, pero tampoco se vale que haya tantos millones que no tengan ni para comer bien en un día, o sea, ni para la comida principal, la del desayuno, ¿no? exacto, Héctor, no, antes de para pasar nada. a la pregunta de Desiree, nada más el dato que nos está pasando Hugo Amador, que en la guerra estadounidense de Vietnam murieron 58,000 soldados, o sea que estamos a nada. No, pues vamos a ver qué números nos presentan hoy, porque además es lo que nos presentan, güey. A ver, o sea, la guerra, yo sé que la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ambas en diferentes épocas, tuvieron mucho que ver en el desarrollo socioeconómico, cultural y demás del planeta, ¿sí? Y hablo de este país que es el supuesto, la economía más cabrona. Si este país, ustedes se acuerdan las revueltas que hubo, primero matan a Kennedy, bla, 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 y esto que empezó a ocurrir en el mundo a finales de los 60, todo este movimiento estudiantil que ocurrió, espérame, perdón, es que este loco no me, Sí. si no lo cargo, no me... ¡Ay, cosita! Dile sola, hola, hola. ¡Hola! Dale unos besitos y me dejas terminar. Besitos, está Bueno, increíble, Héctor. Sí, Camilo. A lo que voy es, hubo todo un cambio cultural y filosófico y bla, 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 a raíz de la guerra de Vietnam. O sea, Sí. el amor y paz y todo esto es a raíz de esto, ¿sí? Bueno, y también la música, y hay muchas, y literatura y corrientes filosóficas, pero si dañó tanto a la cultura la guerra de Vietnam, sobre todo por la cantidad de muertos, además peleando una guerra que pues de verdad les debería de haber importado un carajo, y hasta la fecha se sigue recordando cuánta gente murió, y sí fue una tragedia y algo que no puede volver a ocurrir. Estamos a 5,000 muertos Sí, 5,000. de rebasarla, Sí. de rebasar algo que para una de las potencias más importantes de este planeta fue una gran tragedia, y de verdad nosotros no lo vamos a ver como tragedia. De verdad le molesta al presidente que sea el pinche periódico que sea, lo ponga en primera plana. Puta, van 50,000, 52, 53, 50. Pues sí, cabrón, estamos en una pinche pandemia. ¿De qué querías que habláramos? ¿De tu ¿De qué quieres que desayuno? hablen, cabrón? De Aparte tu bragueta. de que no te subes el cierre y que te vistes como el culo, cabrón. Desiree Navarro. Oye, Héctor, pues tienes aquí muchísimos saludos, me están mandando Y por me todas las imagino que debo de plataformas, tener muchísimas mentadas, pero está bien, no todos No, podemos no, pensar igual. fíjate No, que- y está bien. Ey, no hombre, te todos lo podemos diría, pensar no. igual. No, te lo diría. quiere no, mucho, la gente te adora. PPO, Güerator, Alejo Lamillo, Héctor Madrigal, Luis Donato. Fue increíble ver a tu papá en TikTok. Héctor Parra, Alexander Flores, saludos de Tecámac, Estado de México. Y bueno, aquí hay una pregunta que te quieren hacer. Lamentablemente hay algunos actores, algunas personajes del ámbito artístico que están como legisladores y otros como activistas. Caso concreto, personajes como Diego Luna, que se han querido convertir en activistas, pero que sentimos la sociedad civil que le están haciendo mucho daño al país, y otros tantos que son legisladores y que no sentimos que estén preparados de la manera adecuada para estar legislando en el Congreso de la ciudad. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo antes de contestar les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no podría, por ejemplo, y no lo estoy defendiendo, ¿por qué no podría Diego Luna ser activista? ¿Cuáles son los requisitos para una persona? Y no hablo nada más del medio artístico. ¿Cuáles serían los requerimientos de una persona para poder ser activista? No, O sea, a mí, el Diego, tema es que están a mí Diego que me están parece, defendiendo cosas indefendibles, que a no mí me tienen parece razón en que, lo que están o sea, defendiendo, y que le ha... pero Diego y varios actores que votaron por López Obrador y que además lo apoyaron en un principio,
una vez que se dieron cuenta que no está haciendo bien las cosas, también lo dijeron, ¿no? O sea, yo sí he leído a Diego preocupado y encabronado por muchas cosas. O sea, a mí no me gustaría ser activista, uno, porque qué hueva. Dos, porque pues ve cómo piensa la gente, ¿no? O sea, generalmente creen que ser actor es ser pendejo, o ser actor es ser frívolo. Pues más bien es que yo creo que debes tener las credenciales suficientes para alzar la voz, ¿no? Exacto, pero cómo sabes o cómo puedes pasar un examen, por así decirlo, para hacerle ver a la gente que tienes las credenciales para ser un activista. Que una cosa es ser activista y otra cosa es legislar, ¿eh? O sea, otra cosa es ir por algún partido político. Sí, yo más me iba por esa parte. ¿Deciré? Dice Liz que Héctor para presidente. No, qué horror. Me iba a meter la madre. Soy tan directo y digo las cosas como son, sin arreglarlas, ni decorarlas, ni nada, que siempre me gano un chingo de enemistades porque a la gente no le gusta oír la verdad. La gente no sabe oír las cosas como son. Siempre hay que decorarlas y decirlo bonito, y de eso se trata. O sea, una de las definiciones de ser político no es eso. O sea, diplomático y las cosas buenas para que la gente no se moleste. Te voy a decir una, a ver si te cala. Es tragar mierda sin hacer caras y todavía dar las gracias. No, y también, o sea, olerle el culo al de arriba y rascarle las nalgas al de abajo. Hay muchas maneras de entrar en la política, ¿no? Pero... Ahí déjala, mi Héctor. No, pero... Mira, a decir, la tenemos roja, mira de la pena. Asustada. Pero ¿qué te asusta, Desiree? ¿Qué te asusta? Yo te sigo, tú no me sigues, pero yo sí te sigo. Tú no me sigues, pero yo sí te sigo en Twitter desde hace mucho. ¡Ándale! Llegó el momento de la verdad. Tú no lo sigues. Que no me tiene que seguir. Eso está por verse. Bueno, dice Osvaldo Ríos que muchos saludos. Ana Luisa Castillo dice que está totalmente de acuerdo contigo, que la educación debe ser pareja, pero claro, para arriba, y que llegue más alto el que más le chingue. Así dijo. No. Y bueno, pues la educación debe de ser pareja, no para arriba, o sea, de abajo, o sea, sí. O de arriba para abajo, o de abajo para arriba. No, pues que salpique para todos lados, ¿no? Sí, que salpique para todos. Y entonces, pues yo siempre he dicho que si nos organizamos... Y entonces sí, vamos a competir de a de veras. Claro, porque cuando estás compitiendo con gente del extracto social que sea preparada, ay, cabrón, pues por eso hay tanta incompetencia. Somos un país incompetente porque nunca hemos estado preparados para competir. Nos cuesta mucho trabajo. O sea, y luego la gente que está en el poder, hablo de empresarios, les encanta oprimir a los que van a competir con ellos. Entonces tampoco están acostumbrados a competir. Hay muchos temas que es un círculo vicioso y pues estamos que nos llenos. Servido unos tequilas y te hubiéramos dado 2 horas, mi querido. Pues chinguémonos 2 horas sin tequila, cabrón. Eso. Chíngate las 2 horas, no hace falta el tequila. Él solito puede. Así es, chicos. Además, nunca he bebido alcohol, lamentablemente ¿no? Soy todo lo contrario a mi cara. Ok. Deciré. Muy bien, Héctor. Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Creo que quedaron muchos temas con los que podríamos continuar en otro segundo programa y por supuesto estás invitado. Chicos, por favor, sus comentarios finales. ¿Verdad? Con mucho gusto. No, está loco. No, mira, hablar de nuestro país, al que estoy seguro que todos amamos profundamente, siempre será bienvenido. Y el que haya gente que no piense como tú, no la hace tu enemiga. No. Eso, precisamente eso, le hace tanta falta a nuestro país. O sea, hemos reducido esto a hacer unas pinches barras en un estadio de fútbol como hooligans. Es la verdad. A la perra brava de la derecha y la perra No, hombre, o sea, olvida, la perra brava son educadísimos al lado de los pinches hooligans. En eso se ha convertido. Y entonces han educado toda una red para que si alguien opina lo que ellos no quieren, se le dejan ir encima y entonces creen además que diciéndote chingadera y miedo van a cambiar tu realidad. Es absurdo.
Héctor, te agradecemos Ya muchísimo. ustedes. Lamentablemente tenemos un factor en contra, no nada más de la 4T, sino también el tiempo. Te agradecemos muchísimo, la verdad. Una pandemia, un Gatel, un López Puta y madre, el tiempo en nómbrale contra. lo que quieras. Así es. La realidad es que es una de las mejores entrevistas que he disfrutado. Todos nuestros invitados han tenido sus cualidades, pero la gente te quiere mucho y no en vano, porque tanto tu padre, bueno, la gente lo quiere mucho. Aquí hemos visto muchísimos comentarios que lo han reconocido. Sí, mira, nada más como conclusión, o sea, mi papá logró lo que muy poca gente en nuestro medio ha logrado, y creo que Cantinflas y él logró reunir a todo el pueblo, pero aparte a la clase más alta, a Sí. la clase política y a la clase intelectual. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Por eso me dan tanta risa los pinches influencers, por Dios. Te agradecemos mucho. Ya que- Gracias. Quedan las puertas abiertas, les tenía que Muy- decir todo el tiempo. Gracias y una mención especial a Ivette, a la güera, porque ella fue la que hizo posible. Güerator vio El pelón en sus tiempos de cólera más de 80 veces. Ah, cabrón. No, hombre. Le dimos en una develación, creo que de las 900, le dimos una placa también a ella de Ten por 80 veces que has venido a verla. Wow. Oye, Héctor, pues nada Pues más de mi esperamos parte, verte oye, muy pronto. De mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio en Córdoba, Gracias. Veracruz, que somos gente muy cálida y muy amorosa. Te esperamos con los brazos Solo Veracruz abiertos. es bello. A huevo. Y bueno, nada más quisiera, y son preguntas rápidas nada más para que quede, se tenía que decir y se dijo. Con un sí o un no, es una excelente respuesta. ¿Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es enemigo de la clase política? Sí, ¿Este gobierno es enemigo de la clase media? sí. ¿Nos La espera está lo mismo que en desapareciendo. Venezuela? ¿Nos espera lo mismo que en Venezuela? ¿Sí o no? No. Ok, es trabajo de todos. Héctor Suárez Gomis, gracias del corazón, te saludamos y te abrazo, deciré, es todo tuyo el programa. Muchísimas gracias, Héctor Suárez Gómez, gracias Carmen Rodríguez, gracias Arcadio Andrade y por supuesto en los controles Jaime Cuellar desde Monterrey, Nuevo León. Esto es Se Tenía que Decir y nos Y vemos se la dijo. próxima semana. Soy Desiree Navarro, les Bye. dejo un beso muy grande. Hasta luego, gracias. Thank you.